Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Punto de Luz. Yo soy Tita Aguilar y hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de un tema que pareciera algo cotidiano, algo que es muy fácil de hacer, pero que en realidad tiene toda su magia y tiene toda una técnica para lograr el efecto que corresponde. Vamos a hablar hoy de los mantras y los beneficios, la utilidad que tienen en nuestra vida al utilizarlos, al hacer la técnica como corresponde. Y hoy tenemos con nosotros a un experto en este tema. Él es Valeriano Uriarte. Él es instructor de yoga clásico y científico, estilo que integra las enseñanzas originarias del yoga. Eso es muy interesante porque además es básico para lo que va a platicar hoy con nosotros. También pues con las novedades de la ciencia en el campo de la salud, estudia psicoanálisis desde hace más de una década, lo cual le facilita comprender la relación entre somatizaciones, procesos mentales y las soluciones que con las herramientas del yoga se pueden realizar. Así que todo esto hoy te lo vamos a compartir para que aprendas y para que sepas cómo utilizar esta herramienta maravillosa que es no solamente repetición de palabras y vibración, sino toda una técnica que hoy vamos a compartir. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas Bienvenido. Gracias, Tita. Muy bien, te agradezco la presentación y el espacio para hablar de este tema que en este tiempo me parece muy saludable en el sentido de la prevención de algunas cuestiones que vienen sucediendo y que los expertos en salud y expertos en tecnología vienen advirtiendo de sus graves consecuencias. Por eso te agradezco la oportunidad para hablar hoy, en estos tiempos, de este tema. Así es. Y bueno, vamos a comenzar para todas las personas que tal vez hemos escuchado. Vamos a repetir un mantra, vamos a hacer un mantra, sobre todo si hacemos yoga o si hacemos alguna actividad relacionada con esta parte espiritual. ¿Qué podemos entender o cómo podemos definir qué es un mantra? Bien, es muy interesante la pregunta si la abordamos con palabras como técnicas diferenciadas de otras palabras que podríamos utilizar para hablar de mantras. Ahora, cuando en estos tiempos hablamos de herramientas o de técnicas, hay que entender que el ser humano está lleno de eso. Por decir tres ejemplos muy cotidianos, uno, los aparatos tecnológicos, estamos llenos literalmente las manos o los dedos de tecnología, la inteligencia artificial que se viene con todo, también como una técnica que supuestamente solucionaría cuestiones de toda índole para el ser humano. Es una pregunta, ¿por qué al ser humano en estos tiempos le interesaría utilizar técnicas como las de los mantras cuando ya tiene otras herramientas disponibles? Para responder a esa pregunta, esta vez, como recién mencionaste la palabra experto, aunque no me considere un experto yo en la materia, sí traje la voz de algunos expertos en tecnología reciente que nos ha explicado, hay documentales al respecto, no es que traje cuestiones inaccesibles, qué es lo que está produciendo en el cuerpo del ser humano y en la mentalidad del ser humano las herramientas actuales como las de Google, Instagram y otras. Si te parece bien, leo unos pequeños párrafos que muestran... Además, ¿sabes qué? Que es muy aportador para quienes nos están escuchando porque es nuestro día a día. Y exacto, la parte justamente en donde queremos el reconocimiento, la gratificación instantánea es a través de las redes sociales. Y eso no es ingenuo, es decir, no es que eso fue por un motivo de azar que sucede así, eso está creado a propósito. Así es. Entre otras cosas, por gente que por tecnología de persuasión generó los mecanismos para que en el cerebro se produzcan esos efectos, esas necesidades de aprobaciones inmediatas. Leo unos pequeños párrafos que vienen de una especialista en ética de la tecnología que trabajaba en Google y salió de Google porque entendió que era bastante oscuro lo que se estaba haciendo con esas tecnologías. Leo uno de los párrafos.
Pasamos de un ambiente de tecnología basado en herramientas a uno de tecnología basado en la adicción y la manipulación. Las redes sociales no son una herramienta que espera ser usada, tiene sus propios objetivos. En el mismo documental, que está en Netflix, ese documental, se llama The Social Dilemma o el dilema de las redes sociales, dicen cuáles son esos objetivos. El producto real, el objetivo, es el pequeño cambio gradual e imperceptible en nuestro comportamiento. Esto de la manipulación que se hablaba recién. Y escuchen esto, dice ese ex ingeniero de Google. Usan nuestra psicología para nuestra contra. Averiguamos con la psicología cómo manipularte y luego golpearte con dopamina. En otro momento del documental se dice que los seres humanos estamos programados biológicamente para conectar con otras personas. Esto libera dopamina en el campo de la recompensa. Por lo tanto, sin duda que un vehículo que optimiza la conexión entre personas como las redes sociales es potencialmente adictivo. Entonces, ahí tenemos por parte de los expertos en tecnología, en psicología persuasiva y demás, motivos para entender qué es lo que están produciendo las técnicas y las herramientas de la modernidad, lo cual mantiene al ser humano igual de atado que lo estuvo en siglos anteriores y en milenios anteriores. Esto no es, por lo tanto, diferente a lo que diferentes grupos de la India se dieron cuenta que sucedía con el ser humano de aquella época, por la cual hacía falta alguna herramienta de liberación. Los mantras son una herramienta de liberación, tienen su técnica. Sin embargo, si no se comprende el contexto alrededor del cual se introduce la técnica, fácilmente, por tanta información que ya hay, por tanta tecnología que ya hay, por tanta recompensa facilitada que ya hay, el mantra entra por un oído, sale por el otro. El mantra ayuda un momentito, efímero, pequeño, y después los efectos gigantes que nos prometían los textos de yoga no aparecen. Y un poquito te voy a interrumpir acá. Un poquito creo yo que esto ocurre porque también nos vamos como haciendo a la idea, nuestra propia respuesta, la forma de responder, los estímulos que tenemos están muy anclados justamente a lo que comentabas ahorita respecto a la tecnología. Es una situación de rápida respuesta, decíamos también el WhatsApp, ahora todo es rápido, es tan rápido que incluso el WhatsApp hoy tiene velocidad para que escuchemos los mensajes lo más rápido que se pueda. Entonces, ese condicionamiento, digamos, que ahora los medios de comunicación, las redes sociales están generando en nosotros, también nos desconectan de nosotros mismos y de nuestros procesos internos y naturales, que no necesariamente son tan rápidos como se manejan a través de las redes sociales. Exacto. De hecho, basta escuchar en la palabra red social que la palabra red también tiene toda esa connotación de atrapar. Los filósofos, los contemplativos, los ascetas indios se dieron cuenta de que el ser humano vive, entre comillas, atrapado por redes. En su momento le llamaban redes de la ilusión. Ahora podemos llamarle redes sociales. Sin embargo, está atrapado en el mismo ciclo. En el mismo ciclo. ¿Cuál es ese ciclo? Querer conocer qué objetivo, qué experiencia, qué objeto, todos de orden físico, pueden llegar a satisfacer ese plano que tú recién mencionabas, ¿no? Ese plano del sí mismo. Que lo alcance o no lo alcance, digo de nuevo, a esas metas, a esas experiencias o demás objetos físicos, sigue sin satisfacer ese otro plano, que podemos llamarle un plano más allá de lo físico. Por eso muchas veces se habla de que ese plano es el de la metafísica, no el de la metafísica como camino particular espiritual, sino literalmente lo que está más allá de lo físico, lo que no se satisface por comidas, por conocer otros países, por tener más títulos o esas cuestiones.
Y acá hay algo muy interesante que hicieron, como decía recién, algunos indios, que fue, en lugar de seguir apostando a que la solución sea seguir en ese ciclo, propusieron un giro. Ese movimiento en algunos grupos se tradujo con el nombre de Karma Yoga, cuya vía de liberación es la acción. No cualquier acción, podemos hablar de qué tipo de acción hablamos para producir esa liberación del ser humano con respecto a ese ciclo desgastante que conduce al sufrimiento. Otro grupo, a ese giro, lo llamó Bhakti Yoga, cuya vía de la liberación es la devoción. No en el sentido quizás más cercano que tenemos nosotros los occidentales a pensar con la palabra devoción, que es un camino religioso. No, devoción es otra cosa. Traje un ejemplo vinculado a este tiempo para que se entienda la relación entre esos caminos que tienen más de 2000 años de antigüedad y este año, estos años, este tiempo. Y hay un tercer grupo que a ese giro lo tradujo con el nombre Jnana Yoga, quizás el nombre más raro. Y la vía de la liberación en ese camino es el del conocimiento. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿dónde entra el mantra en todo esto? Bueno, el mantra lo que va a hacer es, en cada uno de esos caminos, encontrar nexos que se conectan con los otros dos caminos. Por decirlo de alguna manera, es como que los tres caminos se van por vías diferentes, direcciones diferentes, y en algún momento se cruzan. Llegan al mismo punto. Ese punto de intersección es el mantra. Y si quieres, podemos hablar de qué dicen algunos textos sobre qué es mantra, qué hay que incluir para practicar mantra, ya entraría más en la técnica, y qué cuestiones imposibilitan, hacen de muro entre el humano y la eficacia que prometen textos como los del yoga. O no sé si tienes alguna otra pregunta o hay algún comentario que haya que atender. Sí tengo preguntas. Mira, me parece que es un tema súper profundo, súper interesante, que va más allá de, como decía yo al inicio, más allá de solo repetir. Exacto. Los que vivimos de este lado del mundo, y bueno, no lo sé a ciencia cierta, pero el común de las personas, aunque lo practiquen, yo no sé si tenemos el conocimiento tan profundo y tan real de esta técnica, de esta herramienta, que ya simplemente con la idea que tenemos sobre qué es un mantra, ya estamos haciendo una conexión con la divinidad, con lo profundo, pero así como lo estás platicando, se escucha como que es algo más profundo y que tenemos que hacer un trabajo adicional o tenemos que hacer algo más que solo una simple repetición de palabras que me vibran y que digo, ya con esto listo, me salgo de tal vez de mi clase de yoga, me voy a mi casa y sigo pensando que eso que hice un rato atrás pues va a permanecer, y a lo mejor en cuanto yo me salgo me desengancho de eso y como si no hubiese yo hecho ese ejercicio. Exacto. Y quizás una de las raíces del problema por el cual sucede eso, que es que al final se mantre algo que los textos dicen que es sobrehumano, universal, súper espiritual, o se diga cualquier oración de un meme, pareciera que es lo mismo, porque tiene una eficacia gigante. Recién decía, quizás una de las raíces por las cuales eso sucede no tenga que ver con la falta de conocimiento, porque hoy tenemos a ese gran otro que nos da información casi omnipresente y omnipotentemente, que es Google. Entonces, si uno pusiera mantras para, ¿sí? 3 puntos suspensivos, lo que cada uno quiera, va a encontrar toneladas de información. Entonces, la raíz no veo que esté en la falta de conocimiento, sino quizás en lo otro que mencionaste, como del trabajo, de ese trabajo más comprometido, más profundo. Y ahí puede estar una de las claves. ¿Por qué? Porque, si te parece, vamos por la vía de uno de los textos del yoga que enseña qué es mantra
en qué consiste practicarlo y ver ahí qué relación hay con lo que se ve actualmente que se hace en los estudios de yoga y demás. ¿Te parece bien que vayamos por esa vía? Ajá. Buenísimo. Perfecto. Hay un texto del que se conoce actualmente como yoga clásico, que se llama Yoga Sutras de Patanjali. No viene ahora tanto al caso contar la historia del texto en sí, pero es un manual con aforismos, donde con muy pocas palabras tratan de expresar una máxima enseñanza. Entonces, por lo general, uno encuentra frases cortas, al estilo de Twitter o ex Twitter y ahora X, en donde tratan de exponer mucha sabiduría a través de pocos caracteres. Entonces, en uno de esos aforismos se habla del mantra específicamente. Y se dice que al mantra hay que, recién yo mencionaba, el mantra es ese punto de intersección entre Karma Yoga, Bhakti Yoga y Jnana Yoga. ¿Por qué? Veamos juntos a través de este mantra. En ese aforismo se dice que el mantra debe recitarse con constancia, con el sentimiento alineado a la frecuencia de lo que se está recitando y comprendiendo su significado. Antes había mencionado. Eso hay que anotarlo. Antes había mencionado, es muy interesante porque son, pocas palabras que expresan mucho. Las tres sendas que yo mencioné recién, Karma, Bhakti y Jnana, son cada una en sí misma toda una senda de práctica que puede literalmente llevar años de vida. De hecho, se dice que hay practicantes en India que solamente se dedican a cada una o a una sola de esas tres sendas. En este sutra hay representantes implícitos de las tres sendas. ¿Por qué? Karma es acción. Primera característica que tiene que tener el mantra, según el sutra, constante recitación. Eso necesita de una acción por medio de la voz. Voy a aprovechar para tomar un poco de agua. Que no necesariamente, como decíamos hace un rato, solamente me pongo a repetir. No es necesariamente... Exacto. Por eso decía, no es que lo que nos hace falta es conocimiento, que es una típica pregunta de ¿cuál es el mantra que yo tengo que recitar o repetir? No nos falta ese conocimiento, lo que nos falta es lo que del sutra el ser humano tiende a desconectar, tiende a desatar. Entonces, decíamos, en la acción de continua recitación tenemos acción, porque si yo no acciono con la palabra, con la voz, un determinado mantra, el efecto del mantra no es tal, no existe. Ahora, si solamente acciono Karma Yoga, pero no pongo mi emocionalidad al servicio de la frecuencia que estoy recitando, ya desaté una característica del mantra. En lo emocional encontramos un representante implícito del Bhakti Yoga, la senda de la devoción, que es la senda del yoga que más explícitamente se dedica a lo emocional. Entonces allí ya tenemos Karma Yoga, acción de recitar, Bhakti Yoga, alinear emoción a la palabra, y después tenemos la comprensión del significado, representante implícito del Jnana Yoga, el yoga de la sabiduría, por decirlo de alguna manera. Esto se escucha literalmente como un estilo de vida. Una forma de... hacia ahí vamos. Porque esto ya saca a la práctica del mantra, apoyado por lo menos en los sutras, del contexto de una técnica puntual de un ratito por día. Cuando voy a la práctica y ahí mantro Om o Shanti o cualquier otro de esos mantras en sánscrito. Esto compromete a quien quiera alcanzar esas frecuencias que permiten llegar a lo metafísico, a lo que está más allá de lo que se alcanza con experiencias sensoriales, objetos como las comidas, los viajes, etcétera, etcétera, tiene que considerar. Ahora, tenemos la información: acción, sentimiento o emoción y comprensión. ¿Por qué, si tenemos desde hace mucho tiempo, los Yoga Sutras se conocen desde hace muchísimos años, también en Occidente, en Oriente ni hablar? ¿Por qué, si tenemos esa información,
no pasamos ahora a, bueno, listo, pasemos a elegir algún mantra y nos ponemos a practicar la técnica. Bueno, acá es donde viene un gran personaje en tanto el yoga como en muchas otras tradiciones espirituales, que es el Karman. El Karman es, por decirlo de alguna manera, un vehículo que está en todos los seres humanos y que tiende a llevar al ser humano continua e incesantemente a una misma situación en donde está atrapado por un patrón del cual vino a aprender, pero no quiere aprender. No quiere saber algo de ese patrón del que tiene que venir aquí, a este plano, a cada situación, a resolver algo, a responder ante alguna cuestión que quedó pendiente. En la India ahí dicen de vidas pasadas. En otros casos no hace falta pensar en esas escalas, sino podemos decir en etapas anteriores. Y es que eso se escucha como tengo que hacerme cargo de mí, tengo que hacer un trabajo, porque tal vez repetir una frase, repetir unas palabras, pues es relativamente sencillo y no implica más que justamente hacer la repetición. Exacto. Pero ya a ese nivel como lo estás planteando, significa tengo que hacer algo conmigo, tengo que mirarme, tengo que conocerme, tengo que mirar hacia dónde debo de hacerme cargo o qué es lo que tengo que mover dentro y fuera de mí para entonces tomar acción y moverme desde ahí. Exacto, está buenísimo lo que planteas porque ahí ya hay una intersección entre Jnana Yoga, esto de mirar, autoconocer, y la acción. ¿Qué sucede? Cuando queremos poner en marcha acciones muy saludables, muy benignas, muy a favor de la espiritualidad, de todas maneras, nos enseña el yoga, que el karman, ese vehículo que ata al ser humano a repetir un patrón en ese ciclo agotador, también está, por decirlo de una manera que sea provocadora, operando en la situación. Es decir, que mientras nosotros queremos poner algo benigno sobre una situación, el karman también está poniendo algo no necesariamente benigno. A eso el yoga lo entendió como una cuestión que ata al ser humano a un estado impuro. Por eso, ahí es donde entra otro gran concepto dentro del Ashtanga Yoga. Yo soy instructor de Ashtanga Yoga. Y el Ashtanga Yoga enseña un camino de 8 miembros, le llaman algunos, otros le llamamos 8 pasos, en donde cada uno va enseñando una etapa del camino de la práctica. El segundo de los pasos de la Ashtanga es Niyama. Y Niyama se traduce como prescripciones. La primera de ellas es la purificación. Y acá entramos en una parte del tema que es la que en general el ser humano trata de evitar. Porque además cuando hablamos de purificación en estos tiempos hablamos como de cuestiones vinculadas a, cierta discriminación que tenemos hacia nosotros mismos, cierto baja autoestima que hay y por eso habría que purificarse. No, estamos hablando de algo muy concreto. En el yoga, el cuerpo y la mente son materia. Es algo que a veces suele ser provocador, porque uno piensa que obviamente el cuerpo está hecho de materia, anatomía, huesos, carne, sangre, plasma, etcétera, etcétera, y la mente es totalmente etérea, no tiene materia. Bueno, en yoga entendemos que la mente también es un producto de la materia, muy sutil, muy refinado, pero de la misma fuente. Por lo tanto, la purificación se puede hacer tanto del cuerpo, y ahí aparecen todas las variedades de posturas, lo que hoy comúnmente se conoce como práctica de yoga, que es la práctica postural, y también una purificación se puede hacer sobre la mentalidad. Mira, con respecto a este tema,
Hay una persona oriunda de la India, que dice: estamos obsesionados con lavarnos el cuerpo. Ella, que es oriunda de la India, y en la India es muy común la práctica, ritual o no, de lavarse explícitamente en ríos que son considerados sagrados para todo hindú y para toda la población en general de la India. Ríos como el Ganges, el Yamuna o el Sarasvati. Entonces dice ella: estamos obsesionados con lavarnos el cuerpo, pero casi nadie atiende a la higiene mental. Que hoy en día, con la cantidad de información, con la cantidad de tecnología, cantidad de redes sociales y estímulos que tenemos, publicidades, ofertas por todos lados, etcétera, etcétera, ni nos damos cuenta lo sobresaturada que está la mente de materiales que no necesariamente todos son espirituales y a favor de la salud. Antes hablamos, los mismos ingenieros de aplicaciones que hoy todos usamos tuvieron como objetivo generar adicción en el cerebro por medio de cuestiones que nos parecen positivas, ya lo sé, aprobaciones, likes, corazoncitos, etcétera, etcétera. Pero eso lo que va generando es una toxicidad en el cerebro, porque va generando dependencia de esos estímulos. Entonces, también hay que purificar en el campo de lo mental. Hay vías de la purificación que también se meten con purificar el habla, pero eso ya es muy, muy técnico y muy específico, que nos llevaría una hora entera o más especificar qué significa purificar el habla. Pero cuando hablamos de purificar la mente, tenemos referentes muy concretos. Uno de ellos es purificar las emociones. ¿De qué hablamos cuando hablamos de purificar las emociones? Si quieres, entramos ahí, o si hay alguna otra consulta, con gusto vamos por otro lado. Está bien, está bien. Estoy muy entretenida con este tema, muy interesante, porque además, bueno, un tema que no podemos dejar de mencionar es que, si bien esta parte, esta técnica, este ejercicio es tan profundo y de conexión hacia adentro, tampoco nos podemos olvidar justamente de la parte del cuerpo. Exacto. Y de entender que somos justamente, que hacemos el trabajo adentro para poder estar bien afuera, en la parte de nuestra vida cotidiana, de cuando vamos al trabajo, de nuestras relaciones en familia, en el trabajo, con las amistades, en donde estamos, también ese trabajo. Y hacia allá justamente es que me gustaría que nos comentaras cuál es el beneficio de que utilicemos los mantras tal como nos estás explicando ahora. Bien, los beneficios en términos de lo que recién mencionaste, ¿no? De el cuerpo, la relación a los demás. Pensemos lo siguiente: si mi cuerpo emocional, si mi cuerpo mental está intoxicado por la adicción que me produce querer instantánea aprobación de los demás, mi relación con los otros va a ser una relación tóxica. ¿Por qué? Porque yo voy a estar tratando de formular relaciones en donde los demás todo el tiempo me estén dando la razón, estén la aprobación, aprobándome todo el tiempo, que si me equivoco traten de minimizar lo máximo posible esos errores, que traten de hacer de cuenta como si no fuesen errores. Es muy común escuchar, sobre todo en el campo de la espiritualidad, que ante lo negativo, ante lo terrorífico, ante lo catastrófico, se suelen elaborar interpretaciones muy livianas, como todo es por algo, todo es para bien, ya vas a ver que esto es para mejor. Y sinceramente, si cada vez hay mayores índices en el mundo de ansiedad, de depresión y otro tipo de patologías físicas y mentales, no sé cuándo es el tiempo de que vas a producir esa mejoría o ese orden después de lo catastrófico. Entonces es muy normal hoy encontrar que las relaciones hechas desde
esa intoxicación mental no producen otra cosa que más dependencia. Entonces, si yo con la práctica de mantra me libero de esos patrones intoxicantes, tóxicos, perjudiciales, las relaciones que formule con cualquier otro, humanos, con cualquier otra profesión, con cualquier otro ser viviente, va a ser totalmente por fuera de ese ciclo desgastante. Porque yo ya establecí, gracias a la práctica, a mi mente en otra vibración. Por lo tanto, lo que voy a fomentar, lo que voy a atraer, no es esa relación tóxica en donde necesito que me aprueben, necesito el sí a toda costa, sino que voy a atraer relaciones más sanas, experiencias a favor de mi crecimiento, aunque no tengan del todo el signo positivo. Porque también, si me equivoco, van a haber personas que digan con otra crudeza que eso fue una equivocación, que tal paso no se debería haber hecho, o que me muestre la gravedad de alguna consecuencia por algo que no hice, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de lo corporal y en términos de las relaciones, los beneficios son relaciones que están por fuera de patrones enfermizos. Y con eso, la posibilidad de construir una vida sustentable, que no depende de la aprobación de los demás y que no depende de la aprobación continua e inmediata. ¿Y qué pasa en mi cuerpo si empiezo a hacer esta práctica de manera correcta? ¿Sí es la palabra correcta, adecuada? ¿Qué pasa a nivel corporal cuando empiezo yo a utilizar esta técnica, cuando empiezo a hacer mantras con la técnica así como nos las has comentado? Bien, aquí nuevamente me apoyo en algunas cosas que dicen los expertos en salud. La vibración que producen algunos mantras, aquí sí, no sé si todos, pero vamos a utilizar los que generalmente se usan, mantras como el Om, cuando se los practica con las características que nos enseña Yoga Sutra, ahí los niveles de estrés son muy óptimos, los niveles de químicos que produce el cerebro son muy óptimos, los niveles de atención están mucho más enfocados, y eso va produciendo sobre los órganos y sobre la musculatura beneficios no solo a corto plazo, que a veces se los siente, a veces no, sino sobre todo a mediano y largo plazo. Retomamos ahí esa cuestión de que está la dificultad de querer los efectos ya. Inmediato, claro, otra vez lo inmediato. Inmediatamente. Y una de las cosas que va produciendo, sobre todo en los lóbulos del cerebro, la práctica de mantra, es una cierta ecualización de los niveles en los que se mueve el cerebro, o las ondas cerebrales para ser más exacto, que a corto plazo quizás la persona no vea grandes efectos espectaculares, pero a mediano y largo plazo se sienten muchísimo. Y eso favorece obviamente a la motricidad, y eso favorece también a el impulso hacia las cuestiones hacia las que vamos todos los seres humanos. No sé, desde qué comidas elegir, no es lo mismo qué comidas yo voy a elegir esta noche si tengo niveles de estrés hiper altos a si tengo niveles de estrés óptimos. Lo mismo con las relaciones, lo mismo con, no sé, el uso de las tecnologías o de las redes sociales. ¿Eso de qué depende? Y también de mi estado hormonal, del estado químico del cerebro, del estado de mi sistema nervioso. Entonces no solamente es una cuestión que se agota en lo interno del cuerpo, sino, como tú recién mencionabas, también hacia afuera. Lo que voy a buscar como comida, lo que voy a buscar como descanso, lo que voy a buscar como actividades. Bueno, y necesariamente una persona que va a practicar mantras debe practicar yoga, o se puede hacer la práctica independiente al yoga. Bien, es que si entendemos por práctica de yoga, práctica postural, en ese caso la persona necesitaría entrar a la práctica de yoga.
Sin embargo, lo que yo estoy ubicando con respecto a qué se entiende por práctica de yoga, no necesitó pasar sí o sí por lo postural. Por lo tanto, alguien puede practicar mantra y no necesariamente hacer posturas. Entonces, sí se puede practicar mantras si se conocen esa receta, por decirlo de alguna manera, que recién mencioné, que integra acción, emoción y comprensión del significado. Muy bien. Voy a leer aquí 2 comentarios que están desde hace un rato. Ok. Que aquí Cam AP dice: saludos Tita y Valeriano, qué interesante. Gracias. Gerardo Said, que es nuestro director, que gracias Gerardo por vernos. Casi siempre nos manda aquí un mensajito. Dice: muy bien tu invitado, Tita, excelente manejo del tema, saludos. Ok. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Ah, YouTube. A ver, es que no alcanzo a ver. No veo. A ver, ahí está. Buenas noches. Dice: buenas noches, muchas gracias Mundo Holístico por esta entrevista, Valeriano. Gracias. Gracias. Emiliano, estamos de acuerdo. Muy buen, Valeriano será. Muy buen tema y el invitado, saludos. ¿Cualquier persona puede mantrear? Sí, cualquier persona puede mantrar, sí. ¿Por qué? Quizás, no sé si quien pregunta tenga algún padecimiento fonético, pero puede que la pregunta esté vinculada a qué pasa si alguien no puede, por algún padecimiento en garganta o lo que sea, decir en voz alta algún mantra. De todas maneras se puede practicar el mantra, porque de hecho ese Yoga Sutra del que recién mencioné, cuando habla de lo que se traduce por recitar, se habla de una palabra que también puede traducirse como evocar, y esa evocación se puede hacer sin necesidad del uso de las cuerdas vocales. Se puede decir Om, como muchas veces vamos teniendo ese diálogo interno, ok, pero en lugar de preguntas y respuestas o la elaboración que sea, recitar Om sin necesidad de que el sonido salga por la boca. Entonces, ahí la característica de la recitación está, aun cuando sea que la persona o el cuerpo de la persona tenga algún padecimiento en sus cuerdas vocales. Luego, el sentimiento se lo puede evocar también cualquier persona. Hay que comprender en ese caso qué sería evocar el sentimiento, y la comprensión también la podemos hacer todos. Entonces, sí, es para cualquiera. Que cumpla con esas 3. Exacto. Con estas 3 reglas, vamos a ponerle así. Son los ingredientes, digamos, para que la técnica no se reduzca a un simple momentito puntual en donde repito una frase y ya, sino que es lo que hace, como tú mencionabas hace un tiempo, que esto se transforme en un estilo de vida. ¿Por qué? Y te voy a decir que el siguiente comentario eso decía: es un estilo de vida. Ah, ¿sí? Ay, qué sincrónico. Bueno, ¿por qué digo esto del estilo de vida? Porque, a ver, cuando se está haciendo la práctica de la recitación, eso se entiende como una emisión de vibración. Viene bien hacernos la pregunta: ¿quién recibe esa emisión? ¿Quién recibe ese mensaje, por decirlo de alguna manera? Bueno, los textos de yoga, no solamente Yoga Sutras, enseñan que ese otro que recibe, digamos, el receptor del mensaje es el universo. Por lo tanto, la respuesta, la resonancia del universo ante mi práctica de mantra puede estar en cualquier lugar, no solamente en San Google o en algún lugar que yo me espero que esté la respuesta, no sé, en un mensaje en los sueños o en un mensaje que venga alguien y me diga: oye Valeriano, porque tú mantraste ayer tal cosa, quiero decirte este mensaje secreto, soy una gente. No es que generalmente viene con la forma que nosotros esperamos el efecto del mantra. Por eso ahí hay que estar atento a, literalmente,
todos los lugares en donde puedan haber señales. Qué Señales interesante. de el universo recibiendo la vibración. Podemos preguntarnos aquí, ¿y si hay señal, o mejor dicho, y si no hay señales? Ok, tengo que revisar cuál de las 3 características de la receta el Me Karman faltó. me desató. Exacto. Exacto. Y estar plenamente consciente en el aquí y en el ahora, haciendo ese trabajo interno, pero también estando consciente y estando aquí y ahora. Ese es el tema. Y hay algo muy lindo de esa aceptación del aquí y ahora, que está vinculado con otro de los niyamas, el segundo paso de la Ashtanga, que se lo suele traducir como contentamiento. Esto de que hablábamos recién, lo opuesto a lo que el ser humano tiene tan acostumbrado, la respuesta inmediata. A diferencia de eso, el contentamiento, ¿qué nos enseña? Sobre la Qué aceptación. bonita palabra, contentamiento. El contentamiento, pero no Se es... escucha bonito. Esto sí lo aprendí de expertos en sánscrito y en indología, gente que está hace décadas en la India estudiando con los más sabios de los textos de la India, con gente que está desde hace décadas estudiando esos temas, y que nos enseña a diferenciar la aceptación de la que habla el contentamiento del pesimismo que suele traducirse en Occidente. Aceptación en términos de santoya, es la palabra sánscrito que significa contentamiento, no es pesimismo. No es, ok, pase lo que pase o no pase lo que no pase, yo de todas maneras voy a aceptar porque el yoga me lo dice. No es eso, santoya. Santoya es, por un entendimiento de la relación entre causa y efecto, que me permite comprender, Jnana Yoga, un orden de la realidad, acepto a esa realidad, no me opongo ante esa realidad. Decíamos recién, cuando yo emito la vibración, si lo hice con karma, bhakti y jnana integrados, el universo va a responder en consonancia con esa integración. Ahora, si hice la recitación sin la integración, probablemente no hayan señales. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Buscamos aprobación inmediata del universo? Ahí viene bien esto de santoya. ¿Por qué? Dicen los indios que santoya es una de las características del practicante que ya no es el practicante principiante. ¿Por qué? Porque se contenta con lo que obtiene por azar. ¿No? Es esta cuestión de mirar no solamente a donde nos gustaría que aparezca el efecto del mantra, sino también a lo que obtenemos por azar, que a veces suele venir con formatos que no nos agradan tanto, ¿no? Por ejemplo, abrirnos a todas las posibilidades. Exacto. Y estar en conciencia. Santoya. Es importante. Es ese contentamiento de, ok, todavía no integré las 3 características del mantra. De todas maneras, lo que obtuve por azar no es lo que esperaba, pero de todas maneras me sirve. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos en el caso de un mantra de la abundancia. Yo recito un mantra que conecta o quiero que conecte con esa vibra, con esa frecuencia en mi universo. Supuestamente le añadí la emoción acorde a esa frecuencia. Y supuestamente comprendo el significado del mantra que estoy recitando. Ahora, salgo a la calle y lo que encuentro es todas escenas de pobreza. Por azar, voy por alguna calle y veo a un mendigo, voy por otro lugar y veo una situación que transmite pobreza, las calles todas rotas, voy por otro lugar y me tomo el metrobús como se dice acá o el colectivo como se dice en Argentina y también hay partes que están dañadas, empobrecidas. Yo, si fui consciente en todo ese tránsito, me doy cuenta de que entre lo que yo mantré y lo que el universo me devolvió,
no hay una relación armónica. Entonces ahí sería fácil enojarme contra el universo. Ahí es donde viene Santoya. Porque a eso que me llegó por azar, que el mendigo haya estado en esa calle, que yo haya por no sé qué motivo decidido pasar por esa calle que estaba toda rota y demás, es lo que obtuve por azar y me muestra con mucha claridad que en alguna de las tres vertientes del mantra no hice integración. Entonces, aunque no me muestra armonía, de todas maneras me muestra lo que me sirve para llegar a esa armonía. Pero viene con el signo negativo, porque no es agradable haberse encontrado con todos esos episodios, digamos, de la vida cotidiana. Ahí tenemos una conciencia en expansión que no se queda con esa cuestión tan sobreestimulada en este tiempo del pensamiento positivo. No es si veo un mendigo, la calle rota y las condiciones del vehículo empobrecidas, no es saludable una interpretación que diga, ay, es que esto es abundancia porque me mostró que la calle rota es mejor. No. Eso me mostró desarmonía. Ahora, ¿ante eso me enojo? ¿O tengo la opción de Santoya y purificación? Tendré que purificar en mi mente los motivos por los cuales, en mi cuerpo, porque también puede ser por mi cuerpo, los motivos por los cuales, en lugar de vibrar en abundancia, lo que vibre es en empobrecimiento. Así es. Y entonces esa persona continúa su trabajo interior. Adentro y afuera de la sala de yoga. Adentro y afuera del ámbito postural. Esto es liberador. Porque tenemos muy arraigada la relación de que practicar yoga es sinónimo de posturas, posturas y posturas. Y en este ejemplo que recién mencioné, no hubo un episodio en donde yo haya tenido que realizar alguno de los ejercicios de gimnasia o posturales que se entienden que es sinónimo de un practicante evolucionado, etc. Qué interesante es este tema. Y como podemos escuchar, va más allá de solo repetir frases, sino Exacto. que es toda una técnica, como por ahí dijeron en alguno de los comentarios y que aquí también lo dijimos, es un estilo de vida, es un tomar conciencia de mí, de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, de hacia dónde quiero dirigir mi propia existencia también. Y bueno, acá hay otro comentario, Sandy. Hola, mi Sandy, no sé si está en Querétaro. Sandy es una gran compañera mía que anda en todas partes asomándose acá con nosotros. Muchas gracias, querida Sandy. Buenas noches y dice, buen tema. Muchas gracias, Sandy. Y pues creo que ya nos quedan muy poquitos minutos. No sé con qué quieras que vayamos cerrando. No sé si puedas darnos alguna sugerencia, algún ejercicio, algo que las personas que nos están escuchando en este momento puedan hacer para comenzar con este uso de los mantras y empezar sobre todo a darnos cuenta de que hacer esto sí nos trae un beneficio real y que requiere también pues un trabajo constante y de conciencia profunda para poder empezar a mirar estos beneficios. Sí, con gusto. Primero tener en cuenta que en estos tiempos no nos hace falta conocimiento sobre las técnicas de mantra en sí, cuáles mantras son los mejores para cada uno o cualquier otra vía del conocimiento. Lo que falta es el compromiso con esa purificación sobre lo corporal y sobre lo mental, que es sinónimo de decir sobre lo material. Primera, si quieres, recomendación. La segunda es poner en marcha esta integración. Recitación constante, acción. Hay que anotar. Recitación constante. Alineación del sentimiento a la frecuencia que estoy recitando. Por ejemplo, si estoy recitando abundancia y mi expresión corporal es pobre, mi postura es pobre, mi mirada es pobre, mi manera de hablar es pobre, lo que estoy transmitiendo desde lo emocional no está alineado a la abundancia. Entonces ahí ya hay toda una práctica que hacer, en donde si yo quiero abundancia,
No puedo permitir que lo emocional quede desatado de esa frecuencia. Bhakti Yoga. Y después, comprender el significado de lo que estoy recitando. ¿Por qué quiero abundancia? ¿Me falta abundancia en este tiempo presente, por lo cual entonces alcanzarla? Quizás, si me pongo a Jnana Yoga, a practicar la comprensión, me dé cuenta que lo que necesite no es abundancia, sino que quizás lo que necesito es que tenga más sentido lo que ya tengo. Porque quizás tengo objetos materiales que satisfacen al cuerpo, satisfacen en diferentes órdenes sociales, a mi vida, etc. Pero entonces con la comprensión me doy cuenta que quizás lo que estaba buscando era algo demasiado ambicioso o demasiado avaro. Quizás lo que necesite sea recitar algún mantra que me conecte con el sentido y la vitalidad de lo que ya tengo. Ahí tenemos comprensión del significado. Segunda recomendación, la integración de las 3 sendas. Y tercera recomendación, que estén atentos a dónde puede haber un eco de la práctica del mantra. Esto que decíamos antes. Porque ¿quién es el receptor de la práctica? Según varias tradiciones indias, el que recibe es el universo. Entonces, la forma en la que vas a encontrar el eco de tu práctica no necesariamente va a estar donde la esperas, porque el universo es un poquitito más grande que el campo de expectativa que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, estar atento a las señales. Pueden aparecer de maneras azarosas, como yo recién decía, esa característica del practicante de Santosha. Estar atento a las cuestiones que por azar van a aparecer. Se repite, por ejemplo, un mismo mensaje, se repite algún mismo símbolo, se repite alguna misma señal, marca, lo que sea. Porque con esa señal, con esa marca, el practicante va a encontrar la vía para encontrar el mejor mantra para ella o él en ese momento. Esto me parece mucho más orgánico que decir, estos son los 5 mantras para tu felicidad y bla, bla, bla. No, sino que cada uno tengamos que encontrar el mantra propio. Para eso el universo va a decir, ok, ante esto que me estás hablando, yo escucho y devuelvo este mensaje. El practicante es el que tiene que escuchar también a los mensajes que el universo emite. Y para eso tiene que expandir su conciencia. Claro. Y yo recomendaría además que nos pongamos un poquito a nivel como de estudio para conectar incluso con la frase que quiero hacer mía, la vibración, literal ponernos a nivel de estudiante para poder conectar con esta parte. Eso es muy interesante. Yo en mis clases también ofrezco, además de las prácticas posturales, prácticas que implican el estudio de los textos, aprender a escuchar en diferentes niveles y aprender a pensar con la escucha de lo que va sucediendo en los diferentes espacios y en las diferentes situaciones de la vida de cada uno de los practicantes y también de otras personas de las que podemos aprender. Muy bien, casi nos estamos ya terminando, casi nos estamos yendo, pero quiero hacer 2 comentarios. Por ahí en YouTube había un mensaje que decía saludos cariñosos desde Argentina. Ok. Entonces, bueno, ahí están entregados los saludos. Y también la otra cosa, ¿en dónde encontramos a Valeriano Uriarte? Bueno, en redes sociales, en Instagram, aparezco con el nombre valeriano.uriarte. Si alguien quiere profundizar en estos temas, incluir práctica postural, aprender un uso particular de la palabra que implica aprender a escuchar y aprender a pensar, por lo tanto estudiar los textos, ahí puede contactarse conmigo y con gusto hablamos y bueno, avanzamos en lo que sea conveniente. Muy bien, y ya por ahí apareció también información de dónde da clases, ahí está su Instagram y bueno, pues ahí con mucho gusto les responde.
Te agradezco muchísimo que hayas venido Muchas a darnos gracias, esta Tita. plática tan interesante, tan profunda, que espero que sea muy útil para todas las personas que están del otro lado y pues a conectarnos pues desde esta conciencia y abriéndonos a todas las bondades y a todos los beneficios que nos da practicar mantras en conciencia. Y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Mundo Holístico. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Nacho. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.